Buenas, mi nombre es Sebastián González, mi compañero Jean Paul Santos. hoy le vamos a hablar de lo que es el centroide y el momento de inercia. Bueno, tenemos que el centroide de una figura plana es el punto en el que se concentra toda la masa o área de la figura, de manera que si se suspendiera la figura en este punto estaría en equilibrio. Se dice que es el punto promedio de la distribución de masa o área de la figura. Como características del centroide tenemos que representa el centro geométrico de la figura, no necesariamente coincide con el centro físico. También nos dice que divide a la figura en dos partes iguales, de igual área a lo largo de cualquier eje que pase por él. Nos dice que es un punto único e invariable para cada figura independientemente de su orientación. El centroide nos permite calcular momento, fuerza y equilibrio de sistemas mecánicos y nos dice que es fundamental para ingeniería, arquitectura, diseño y otras áreas que trabajen con figuras planas. Para calcular un centroide tenemos diferentes métodos, que sería, por ejemplo, uno de los métodos es el método analítico, que utiliza integrales para calcular las coordenadas en el eje X y Y en el centroide. Tenemos el método gráfico, que es descomponer la figura en formas geométricas simples y hallando el centroide de cada una. Y la fórmula específica para calcular las figuras regulares, como son rectángulos, triángulos, círculos, etcétera, y existen fórmulas directas para calcular el centroide. En resumen, tenemos que el centroide es un concepto clave en el análisis de sistemas mecánicos y estructurales, permitiendo determinar el equilibrio, distribución de fuerza de manera precisa. Mi compañero le va a hablar de momento de inercia. Ok, si bien el momento de inercia, de un objeto es una medida de la cantidad de materia que se encuentra a una distancia determinada del eje de rotación. Es una propiedad geométrica que depende de la distribución de masa del objeto y de la posición del eje de rotación. El momento de inercia se expresa en unidades de masa por unidad de longitud al cuadrado. Kilogramo por metro al cuadrado, vendría siendo un ejemplo de eso. El cálculo del momento de inercia depende de la forma geométrica del objeto y de la posición del eje de rotación. Para objetos compuestos por partículas o áreas planas, se puede utilizar la fórmula de definición de momento de inercia, que es igual. Inercia es igual a la sumatoria de el momento de MI por RI al cuadrado, donde MI es la masa de cada partícula y RI es la distancia de cada partícula al eje de rotación. La importancia del momento de inercia es fundamental en la descripción de la dinámica de los objetos de rotación. Permite predecir cómo se comportarán los objetos en respuesta a fuerzas aplicadas y es crucial en el diseño de sistemas mecánicos como máquinas y estructuras que deben resistir fuerzas y momentos de inercia. El momento de inercia es una propiedad geométrica que describe la resistencia de un objeto a cambiar su velocidad angular en respuesta a una fuerza aplicada. Es un concepto clave en la descripción de la dinámica de los objetos de rotación y es fundamental en el diseño de sistemas mecánicos. Bueno, a continuación le vamos a hacer unos ejercicios explicando cómo se calcula el centroide en figuras simples, como lo vendría siendo un rectángulo, un cuadrado, un círculo. Y mi compañero le va a explicar cómo se calcula el momento de inercia. En este caso, explicará cómo se calcula en un rectángulo. Bueno, para calcular el centroide en las figuras simples tenemos como ejemplo un rectángulo, un cuadrado, un triángulo y un círculo. Empezamos explicando el cuadrado. Tenemos el rectángulo, perdón. Tenemos que el área de un rectángulo es base por altura. Partiendo de esto tenemos que el centroide se calcula sacando la mitad, en este caso sería en X. En X sería la base entre 2, sería esta parte de acá. Base entre 2. Y en el eje Y sería
altura entre 2. Veamos esto allí. Calculando esto trazamos nuestras dos líneas. Aquí tenemos nuestro centro de masa. Acá. En el cuadrado, algo parecido en el rectángulo, tenemos que el área es lado del cuadrado, ya que tenemos que los cuatro lados pues, son iguales. Para calcular nuestro centroide en un cuadrado, lo que hacemos es en el eje X sería lado entre 2 y en el eje Y sería igual, lado entre 2. Trazamos las líneas y tenemos nuestro centro de masa en el cuadrado. Para calcular el centroide de un triángulo, tenemos acá la altura, la base. Tenemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Para calcular en el eje X, tenemos que es la base sobre 3. Arreglamos aquí. Y en el eje Y, que es altura sobre 3. Trazamos las líneas y nuestro centro de masa en el triángulo estaría ubicado acá. Ahora en el círculo, tenemos que el área de un círculo sería pi sobre el diámetro al cuadrado sobre 4, entre 4, perdón. Para calcular el centroide en un círculo tenemos acá, tanto como en el eje X como en el eje Y, es igual al diámetro sobre 2, que viene haciendo nuestro centroide, sería el mismo radio. Ahora, partiendo de esto, tomamos como ejemplo en el rectángulo que tenemos una base de 10 metros y una altura de 5 metros. En el eje X tenemos que sería 10 metros sobre 2, 5 metros. Y en el eje Y, con la altura de 5 metros entre 2, eso nos da 2.5 metros. Teniendo esto, tenemos que teniendo en cuenta esto, tenemos que nuestro centroide está ubicado en el rectángulo a la mitad con una altura de 2.5 metros y una base de 5 metros. A continuación, el compañero le va a estar explicando en base a esto cómo se calcula el momento de inercia en un ejercicio. Ok, en el segundo ejercicio, en el segundo caso, ya tenemos claro de que los ejes no están pasando sobre el centroide, sino que están siendo de manera paralelas. La fórmula de inercia está dada por la inercia del objeto más el teorema de los ejes paralelos. En el caso del rectángulo es 1 sobre 12 por base por altura al cubo en el eje de las X más el teorema de los ejes paralelos. Vendría siendo el área por la distancia recorrida al cuadrado. Bueno, apliquemos la inercia en el eje de las X, que sería 1 sobre 12. La base son 10 metros
por una altura de 5 metros al cubo más el área de un cuadrado está dada base por altura. Mismo, 10 metros por 5 metros. La distancia que tenemos acá al cuadrado la tenemos que denominar como la distancia que hay del punto medio hacia el eje, en este caso de las X. Por eso tomamos un punto de referencia, que en este caso lo vamos a llamar el punto C, y vamos a trazar una línea imaginaria en el eje de la X para así identificar nuestra distancia recorrida. La distancia se denominará como, en este caso, la altura del objeto es 5 metros. Vamos a tener que la mitad sería la mitad nuestra la distancia recorrida en el eje de las X. Sería 5 sobre 2 al cuadrado. Bueno, teniendo ya el ejercicio planteado de esta manera, solamente es calcularla siguiendo los pasos de cálculo. Esto da un total de 416.66 metros a la 4. Si bien aquí m, estos 10 metros están a un exponente a la 1, se suman a los 3, sería m a la 4. Y aquí m por m da 2m a la 2. Y este m está elevado a la 2 sería m a la 4 en esta multiplicación. Y la suma daría igualmente m a la 4. Ahora hallamos inercia en el eje de las y, que sería lo mismo, un medio, pero ya no sería la base por altura al cubo, sino la altura, disculpen, altura que son 5 metros por la base al cubo, más el teorema de los ejes paralelos, que le vendría siendo la base por la altura por la distancia recorrida. En este caso, que sería la base a la mitad. Estamos teniendo en cuenta, recuerden que es el eje de las X, el eje de las Y. La mitad de 10 sería 5. Al cuadrado. Recuerden que es al cuadrado. La inercia en Y nos da un resultante de 1666.67 metros a la 4. Y eso es todo, compañeros. Bueno, proseguimos con la realización del ejercicio. Tenemos aquí un centroide con una base de 10 metros, si lo tenemos en cuenta, pues 5 metros del lado izquierdo y 5 metros del lado derecho, daría un total de 10 metros y una altura de 5 metros. Tenemos que en este ejercicio los ejes pasan justamente por el medio del centroide. Vemos que el eje de la Y y el eje de la X.
punto C como referencia en este caso. Entonces decimos que la inercia, pues si aplicamos la fórmula en este tipo de ejercicios, cuando aparece en los ejes en el medio del centroide, no tenemos en cuenta el teorema de los ejes paralelos. Entonces lo único que podríamos hacer es omitir esta información que está aquí, y lo vamos a ver en un ejercicio donde se aplica el teorema de los ejes paralelos. Porque si se dan cuenta, los ejes aquí forman una intercepción. ¿Y qué tenemos y qué entendemos por definición de paralelo? Es de que no se encuentran. Ok, damos por entendido que vamos a hallar la inercia en el eje X y en el eje Y. En el ejercicio, como bien lo dije anteriormente, es un rectángulo, un cuadrado, en dado caso. Y está dado la inercia en el eje X por 1/12 base por la altura al cubo. Sería nuestra inercia en el eje X, ya que, como les dije anteriormente, los ejes no son paralelos y no aplicaría el teorema de Steiner. Aplicamos, es igual a 1/12. ¿La base cuál es? La base vendría siendo los 10 metros que tenemos por base. 10 metros que tenemos por base, multiplicados por la altura al cubo. ¿Cuánto tenemos de altura? 5 metros. 5 metros al cubo igual a la inercia en X. La inercia en X a un total de 104.16 metros a la 4. Recuerden que estamos multiplicando dos términos, estamos sumando y hay que tener en cuenta los exponentes. 1 y 3 daría un total de 4. Entonces tenemos que la inercia en X es de 104.16 metros a la 4. Lo mismo aplicamos en la inercia en Y. Se darán cuenta, aquí lo único que cambia es que ya no sería la altura al cubo, sino la base. Tenemos que la altura es 1/12. La altura es de 5 metros. Y la base es de 10 metros. Tenemos que la inercia en el eje de la Y da 416.67 metros al cuadrado. Bueno, ahora proseguimos con la explicación del ejercicio en el segundo caso, que vendría siendo cuando los ejes son paralelos en el centroide. Como bien lo dije, aquí los ejes sí están paralelos sobre el centroide, ya que el centroide no está siendo cruzado por estos mismos. Tendríamos una inercia del objeto disculpan,